Porque es para el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vieras que el martes en el estudio de pastores, el apóstol estaba hablando y dijo una palabra, hermanos, en toda la enseñanza dijo una palabra y se quedó un poquito ahí y yo decía, qué tremendo, hermanos. Y ya vamos a ver cuál es la palabra. Qué tremendo, porque si el apóstol lo está diciendo, la palabra jalepos, ¿qué significa jalepos? Ya lo vamos a ver. Pero hermanos, el apóstol hablaba de la palabra jalepos y él explicaba lo que significa. Y él decía y hablaba en general para todas las iglesias. Y él como apóstol de las iglesias de Costa Rica, él conoce el estado, ¿sí?, de sus iglesias, o las iglesias que él cubre, más bien, porque la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Así como nosotros como pastores conocemos el estado y tenemos que conocer el estado de las ovejas, el estado de cada uno de ustedes. Y él lo que decía, yo decía, qué tremendo, le decía yo a mi esposa, porque esto que él está diciendo no solo pasa en Naranjo, no solo es en Naranjo, es lo que puede estar pasando a nivel nacional, pero no solo a nivel nacional, es lo que puede estar pasando, hermano, en todas las iglesias, y no solo todas las iglesias deben ser, en todas las iglesias. Ya vamos a ver lo que significa la palabra jalepos, pero hermano, es algo, hermanos, que más que un estudio, yo considero, hermano, que hoy es un mensaje, hermanos, es una prédica lo que hoy queremos dar, porque en verdad que esto está afectando mucho a la iglesia, está afectando mucho a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos, y hay señales, hermano. Usted sabe, están los escenarios, ¿verdad? Está Babilonia, está el escenario Cosmos, está el escenario Tierra, el escenario Mundo, el escenario Familia, pero también uno de esos escenarios es el escenario la iglesia. Hay que ver el estado de la iglesia, y la iglesia está presentando síntomas ya de los últimos días. Síntomas de los últimos días. Por ejemplo, muchos apostatarán de la fe. Al final de los tiempos dice, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Hermano, es devolverse, es divorciarse, es negar la fe. El amor de muchos se enfriará. Muchos se están enfriando dentro de las iglesias, ¿verdad? Por eso dice la Biblia también que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero que dice que ese espíritu que anda afuera, aún a los escogidos, aún a los escogidos. Entonces, ten cuidado, hermanos, que tenemos que tener, porque son señales del último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vuelvo y repito, ver el estado de las ovejas, ver el estado del rebaño, ver cómo estamos, y sobre eso trabajamos, ¿verdad? Siempre nos han dicho y lo hemos dicho, hermanos, nosotros tenemos que pedirle, ir a la presencia del Señor, como decía la pastora hoy, ir a la presencia del Señor, doblar rodillas, hermano, entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, dame una palabra para el pueblo exacto, en el tiempo exacto, la palabra correcta, para ese tiempo que el rebaño está pasando. Y eso es lo que dice la Biblia. Ustedes se recuerdan que hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual el Señor lo puso, hermanos, sobre una casa, a vigilar una casa, a comandar una casa, pero dice, para que les dé el alimento, así dice, para que les dé, creo que es un pasaje que viene, para que les dé el alimento a su tiempo. A su tiempo. Entonces tenemos que dar el alimento al tiempo, el alimento que el pueblo puede estar necesitando, que el pueblo necesita. Algunos podrán decir, es repetitivo, es el mismo mensaje. Algunos podrían decir, pastor, eso ya me lo sé, eso ya yo lo he escuchado, eso yo me lo sé de memoria. Pero es que es el momento, el tiempo que la iglesia está pasando, que la iglesia está, entonces es palabra que necesita en ese momento. Entonces nosotros venimos como pastores, venimos poniendo aceite, venimos derramando aceite, venimos ungiendo, hermano, venimos derramando por medio de la palabra, ¿verdad? Un bálsamo, un refrigerio para el alma de cada una de las personas, y entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente, hermanos? El que le da el alimento al pueblo en el tiempo correcto, a su debido tiempo. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Pero habla del alimento, hermano. Habla del alimento. Entonces, por ejemplo, metiéndonos a lío, dijo, metiéndonos a temas escabrosos, ¿no? Una pregunta:
doctrinal. ¿Para qué es el diezmo? El diezmo que tú traes, la ofrenda que tú traes, pero el diezmo, ¿para qué es? Bíblicamente, ¿verdad? Obediencia. El diezmo es un reconocimiento de autoridad. Eso fue lo que hizo Abraham, el primero que diezmó en la Biblia, ¿verdad? Fue un reconocimiento de autoridad. ¿Pero para qué es el diezmo? ¿Ah? Gratitud. Sí, digamos, el diezmo, hermano, es por obediencia y la ofrenda es por gratitud. Porque dice, cada quien de conforme haya sido bendecido, haya sido prosperado. ¿Pero para qué es el diezmo? Porque alguno puede decir, el diezmo es para pagar el local. Alguno puede decir, el diezmo es para que el pastor compre sillas. El diezmo es para que la pastora compre una pantalla más grande. El diezmo es para que pongamos aire acondicionado. No. ¿Para qué es el diezmo? Perdón, Esteban. Para mí es como un seguro. Ok. Ajá. ¿Sí? Pero para ser más puntual, alguien que me ponga pie de imprenta a eso el diezmo. Por ejemplo, ¿cuál es el pasaje más usado o más recordado cuando alguien quiere hablar del diezmo? Ajá, Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? De memoria lo sabemos, ¿verdad? Ajá, traigan los diezmos, ¿a dónde? Ok, al alfolí. ¿Cuál es ¿Qué es el alfolí? ¿Qué es el alfolí? Este es el alfolí, podríamos decir, ahora. Pero en aquellos tiempos, ¿qué era el alfolí? Donde se guardaba el alimento. Eran graneros, por decir así. Entonces, no estoy hablando del diezmo, hermanos. Ya pasó el tiempo de ofrendas, pero quiero explicar esto. Porque estamos hablando del alimento. El siervo fiel y prudente es el que da el alimento a su tiempo, a su debido tiempo. Entonces, Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, hermano, el diezmo, hermano, no es para pagar el local. El diezmo no es, hermano, para poner aire acondicionado. El diezmo no es, hermano, el diezmo no es para eso. El diezmo es para que haya alimento en la casa. ¿Y qué es el alimento, hermano? La palabra. Para que se predique la palabra. Obviamente, una añadidura, un fruto de eso es que hay que pagar local, obviamente, porque necesitamos un lugar para recibir la palabra. Pero tu diezmo no es, hermano, vuelvo y repito, para que la pastora, hermano, para que el pastor compre un carro nuevo. No, el diezmo no es para eso. El diezmo es para que haya alimento en la casa. Entonces, el siervo fiel y prudente es el que da el alimento a su tiempo. Pero aquí es importante lo que es el alimento, hermanos, el alimento espiritual, lo que hablábamos ahorita cuando orábamos, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tiene que haber graneros, hermano. El diezmo es para que hayan graneros. Graneros es el lugar donde se guardaba, hermanos, los granos, ¿verdad? El trigo, hermanos, la cebada. Amén, para que haya alimento, seamos alimentados. Y eso es muy importante, hermano, porque estamos en el año del retorno y muchos tienen que retornar a casa. Pero ¿por qué el hijo pródigo? Lo hemos hablado siempre. ¿Por qué el hijo pródigo retornó a la casa? Porque recordó que en la casa del padre, ¿qué había? Alimento, que había comida. Él dijo, yo aquí muero de hambre y allá en la casa de mi padre, ¿verdad? Muchos servidores, ¿verdad? Y no les falta la comida, ¿verdad? Ruth volvió, ¿por qué? Porque había espigas, porque había alimento, podía ella espigar. Entonces eso es muy importante, hermano, sumamente importante. Entonces tenemos que dar el alimento a su tiempo. Entonces, perdón, con todo respeto, no es repetir los temas como algunos piensan, no es como alguna vez una hermana me dijo, es que es el mismo tema que usted. No, hermano, es el alimento a su tiempo. Y si tenemos que quedarnos, hermano, 5 domingos hablando de Salmo 23 porque la iglesia lo necesita, lo vamos a hacer. Amén, hermano. Stephanie, ¿ya habías aportado? ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Es lo que dice 2 Timoteo 3:1, Reina Valera, versión Reina Valera. También debes de saber esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos. ¿Qué es postrero? El último de una serie de el postrer Adán. Los postreros días es el último de una serie de días, los escatos
Los escasos días. Ok, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la señal? Una de las señales de los postreros días, hermano, que vendrán tiempos peligrosos. Sí, pastor, la violencia aumentó. Sí, pastor, hay mucha drogadicción. En verdad que los tiempos son peligrosos. Sí, tiene que ver con eso, pero va más allá. Vea lo que dicen otras versiones. La Huneman, vea lo que dice. Y esto conoce que en los últimos días vendrán tiempos pesados. Tiempos pesados. La lenguaje actual. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ya no son peligrosos, ahora son difíciles. La Biblia del Oso dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos también. Anuncio de los tiempos finales, dice la Dios habla hoy. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Entonces, todo eso significa los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos tienen que ver con tiempos pesados, tiempos difíciles, momentos difíciles. Pero hermano, cuando usted le baja la lupa, lo que hemos dicho siempre, cuando usted va al original, porque aquí era el original de las escrituras, hermano, cuando usted ve la palabra ahí, peligroso, viene del griego 5467. Ahí está el original. Y la palabra es halepos, lo que les estaba diciendo ahorita. Halepos. ¿Qué significa? Ya lo vamos a ver. Es eso mismo. Peligrosos. Sí, exactamente. Ya lo dijo ella. Halepos es peligrosos. Ya lo vimos, ¿verdad? Difíciles, complicados, ¿verdad? Días de crisis, días de angustia, días de tribulación. Eso significa la palabra halepos. Difícil, peligroso, violento. Días violentos. ¿Sí? Eso significa. Pero a mí me llama la atención porque realmente el Strong lo que significa o lo que dice, ahí está la palabra halepos, y abajo dice del griego 5465, mediante la idea de reducir la fuerza. Peligroso, o por implicación furioso o peligroso, como rápidos y furiosos. Furioso o peligroso. Pero hermano, donde me quiero quedar y quiero que ustedes vean es la idea de reducir la fuerza. La idea de reducir la fuerza. Y esos son los tiempos, hermano, que tenemos que tener cuidado. Porque nos están quitando las fuerzas. Porque nos están quitando las fuerzas. Ya no tenemos fuerzas, hermano, para venir a la iglesia. Ya no tenemos fuerzas, hermano, para venir al altar. Ya no tenemos fuerzas para cantar. Ya no tenemos fuerzas para predicar. Se están perdiendo las fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ministrar fuerzas. Tenemos que ministrar fuerzas. ¿Sí pueden entender, hermano? Eso es lo que el enemigo quiere, hermanos. Desanimarnos, quitarnos las fuerzas. Que no tengamos, hermano, el mismo ímpetu que teníamos cuando empezamos a venir a la iglesia. Y ahora, hermanos, en tiempo de alabanza, con todo respeto, nos sentamos. La iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Ahora, hermano, en tiempos de júbilo, de adoración, hermanos, salimos, nos vamos a ver, compramos a la pulpería, nos vamos a atender a los niños, agarramos el celular, vemos el Facebook, vemos cualquier red social, porque no hay fuerzas. Porque no hay fuerzas, hermano, se han perdido las fuerzas. Es una señal, es una alerta, es un semáforo en amarillo donde le estamos diciendo, los pastores, el apóstol está diciendo, cuidado. No dejes que te quiten las fuerzas, no dejes que te minen las fuerzas, no dejes que te desgasten, no dejes que te entretengan con otras cosas. Estamos entretenidos, hermano, en las redes sociales, entretenidos, hermano, en TikTok, en Facebook, en un montón de vicios, hermano. Porque qué fácil es criticar al que fuma, qué fácil es criticar al que toma, qué fácil es criticar al que se droga. Pero hay vicios, hermano, que en la iglesia están.
y están quitando las fuerzas, están desgastando a los santos. Eso es algo que el enemigo quiere hacer. Eso es algo que el enemigo quiere hacer. Desgastar a los santos es una función del espíritu del anticristo. Desgastar, quitar las fuerzas y que no haya ánimo. Y usted sabe que desánimo, usted sabe que significa desánimo, tiene que ver con el alma, ánima, tiene que ver con el alma. La Biblia habla de doble ánima. Doble ánimo. Entonces una persona, hermanos, que está perdiendo las fuerzas, un síntoma de esa persona que está perdiendo las fuerzas es que de doble ánimo, de doble ánima. Que un día está de buenas y un día está de malas, que un día quiere todo con Dios y otro día no quiere nada con Dios, que un día quiere ir a la iglesia y otro día no quiere estar en la iglesia. Doble ánima, me siento desanimado. Pero hermanos, no estamos atentos, porque nos están distrayendo. Con un montón de cosas nos están llamando la atención, otras cosas más que el Señor, más que la presencia de Dios. Qué lindo cuando empezamos en la iglesia, hermano, descendíamos fuego del cielo. ¿Y por qué ahora no? Orábamos intensamente, nos metíamos a la presencia de Dios. ¿Y por qué ahora no? Porque es el plan del enemigo, hermano, reducir las fuerzas. Entonces, hermano, en resumen, tiempos jalepos, tiempos en que nos quieren quitar las fuerzas. Sí, tiempos peligrosos, tiempos de crisis, pero escatos, jalepos. ¿Usted sabe lo que es escatos? Jalepos, ¿va? ¿Qué es escatos? Denis, ¿qué es escatos? Días finales. Y jalepos ya lo vimos, ¿verdad? Por eso escatología. Logía es el estudio de, y escatos, tiempos finales. Amén, hermano. Entonces, hermano, el tema, recibiendo fuerzas. Porque en verdad que se necesitan. En verdad que se necesitan las fuerzas. Porque, hermanos, a veces hay hermanos que se nos acercan, hermano, en la intimidad y nos cuentan. Y nos dicen, hermano, viera qué lucha el domingo para venir a la iglesia. Pastor, viera qué lucha. Tuve que ordenarle el alma porque yo no quería venir. Mi cuerpo no quería, mi alma tampoco. Tal vez el espíritu sí, pero mi alma no quería. ¿Sabe cuándo pasó, hermano? ¿Sabe cuándo pasó? El domingo hace 15 días. ¿Qué predicamos hace 15 días? Ajá. ¿Ah? Ajá. Que estuvimos ministrando liberación. ¿Cómo se llamaba el tema? Cárceles espirituales. Entonces, cuando los hermanos se acercaron al principio y al final y me decían, pastor, viera qué lucha para venir a la iglesia. Pastor, viera que yo entré a la iglesia y yo sentía ganas de irme, ganas de devolverme, yo sentía ganas de no venir, ni siquiera de entrar, y yo por dentro, es por el tema. Eso es por el tema que se iba a dar ese día. Es por la administración que hubo al final, al punto que hubieron personas que ese día no vinieron. Y no sabían lo que íbamos a hablar, pero el diablo sí, el diablo sí sabía. Entonces, ¿qué hizo? Puso obstáculo para que no vinieran, quitó fuerzas para que no viniéramos. ¿A qué? A, como dijo Melissa, a ser libres. Porque ese día le abrimos la cárcel a un montón de personas. ¿Sí? ¿Sí me van a entender, hermano? ¿Sí? Había libertad, el enemigo sabía, por eso pone, hermano, quita fuerzas para no venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir fuerzas. Hermano, porque no es normal, perdón, con todo respeto, no es normal, hermano, venir y sentarse, hermano, en un tiempo de oración, venir y estar sentados en un tiempo de alabanza, venir y estar sentados en un tiempo, hermano, de júbilo. No es normal. Entonces, mi trabajo, hermanos, es decirle, ojo, semáforo en amarillo, jalepos. Cuando le diga jalepos, ya usted va a saber lo que es, ¿va? Que el enemigo quiere quitar las fuerzas. Entonces, no jalepos. Hermanos, es tan tremendo, hermanos, porque es que la Biblia es tan linda, hermanos. Cuando usted va a estudiar las fuerzas, hermano, cómo el enemigo quita fuerzas. Por ejemplo, usted sabe, hermano, cuando habla la Biblia, habla del arrebatamiento, que va a salir alas como las del águila. Hermano, dice, cuando habla de eso, dice, Él da fuerzas al cansado. Y dice, y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, para Dios es importante las fuerzas. Para Dios es importante, hermanos, que tú estés fuerte, hermano. Como búfalo.
Porque Él dice que las fuerzas como las del búfalo. El buey llena el alfolí. Las fuerzas del buey, hermano, pero están las fuerzas del búfalo, que es para trabajar, hermano, que es para plantarse y que nada nos mueva. Esa es la fuerza del caballo. ¿Se recuerda cuando hablamos de las fuerzas? Diferentes tipos de fuerza. La fuerza del caballo, la fuerza del águila. Entonces, hermano, dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado. Y Él da fuerzas o multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. Entonces, hermano, aquí la lógica humana no da. Tal vez estos chicos, hermano, que están en la universidad ya, pueden decir, qué raro. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuánto es ninguna en un número matemático? 0. Entonces, a veces esos chicos van a decir, qué raro, ¿cómo Dios puede multiplicar por 0 si todo número multiplicado por 0 da 0? Las matemáticas de Dios son diferentes. El que tiene 0 fuerzas, el Señor se las va a multiplicar. El Señor sí puede multiplicar por 0. Amén, hermano, un aplauso al Señor. Entonces Él sí puede multiplicar por 0. Entonces, aunque usted venga y diga, pastor, no tengo fuerzas para nada, el Señor te la va a dar, te la va a multiplicar. Como decía la pastora ahora, hay que disponerse, hay que abrir la boca, hay que decirle al Señor, frutos de labios que confiesen su nombre. Es venir y abrir la boca, hermanos. Perdón por orar, hermano, no es solamente pensar, orar es abrir la boca, es hablar con Dios. Amén, hermanos. Entonces es importante expresarle al Señor. Él conoce las peticiones del corazón, Él sabe las peticiones, los anhelos del corazón, Él los sabe y los conoce, pero Él quiere que se los digamos, que se los expresemos a Él. Entonces, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y qué más dice, hermano? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. ¿Pero qué más dice? Los que esperan a Jehová, no dice los que esperan en Jehová. Una cosa es esperar en Jehová y otra cosa es esperar a Jehová. ¿Sí voy a entender? Una cosa es decir, yo estoy descansando en el Señor, y otra cosa es decir, yo estoy esperando en el Señor. Una cosa es decir, yo estoy esperando en el Señor, y otra cosa es decir, yo estoy esperando a el Señor. ¿Sí voy a entender, hermano? Entonces, los que creemos que el Señor viene pronto, hermanos, los que creemos en el arrebatamiento, los que creemos en el rapto, los que creemos que en un abrir y cerrar de ojos nos transforma, los que esperan al Señor, el Señor le va a multiplicar las fuerzas. Entonces, si usted espera al Señor, Dios le va a dar fuerzas a usted. Y habla de muchachos y habla de jóvenes. Y se recuerda que estamos hablando de los oráculos del Señor, ¿verdad? Que el Señor hablaba, hermano, en sueños a los jóvenes y a los niños. Y a los viejos, a los ancianos también, por profecías. Entonces los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan al Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Porque es necesario, hermano, para ser arrebatados tenemos que tener fuerzas. Por eso a Elías, hermano, lo alimentaron en la cueva. Largo camino te queda. Tenían que darle fuerzas. Por eso le dieron pan de ángeles, hermano, porque llegaron un ángel a darle, también llegó cuervos a darle, también llegó una viuda, hermanos, pero es para que agarremos fuerzas. Y dice la Biblia que él caminó, hermano, corrió hasta Oreb, hermano, camino de 40 días. Necesitamos fuerzas para este caminar. No podemos venir débiles, cansados, hermano. Por eso yo siempre, más que todos los lunes que me toca a mí orar, cuando los hermanos me dejan, me toca orar, hermano, yo le digo a los hermanos siempre, hermano, póngase a cuentas con Dios, hermano, despójese. Usted sabe, hermanos, que no son rituales lo que hacemos en la iglesia, no son rituales, pero son cosas establecidas en la palabra. ¿Por qué cantamos primero con júbilo? ¿Por qué después adoramos? ¿Por qué el tiempo de la ofrenda? ¿Por qué después el tiempo de la palabra? Todo tiene un orden bíblico. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La alabanza nos lleva a la adoración. Y con un corazón agradecido, como decía el hermano, yo puedo darle una ofrenda al Señor.
¿Pero por qué en medio de la alabanza, hermano? Porque Él trae la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, la lluvia temprana es la alabanza, cuando preparamos el corazón, le damos al Señor nuestra ofrenda, y después viene la lluvia tardía, que es la enseñanza, la administración por medio de la palabra. Entonces, todo tiene un orden, todo tiene un orden, todo tiene un orden. Entonces, eso es importante, hermano. Entonces, los que esperamos al Señor, los que queremos ser levantados, nos van a dar fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar. No tenemos que caminar, eso dice la Biblia. Dice la Biblia, ya trae la palabra, que levantarán alas como la del águila, ¿sí? Pero primero, ¿qué dice? Caminarán, no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y luego alzan el vuelo. Entonces, qué importante que son las fuerzas. Qué importante que son las fuerzas, hermano, porque cuando el Señor venga tenemos que estar, algunos caminando, otros corriendo y otros volando. Son estadios, pero tenemos que irnos con el Señor. Entonces, hermano, no podemos estar estáticos, no podemos estar ahí somnolientos, no podemos estar ahí medio dormidos, hermano. Que usted no sabe si el hermano está despierto, está dormido. No, ¿qué es eso? Aquí venimos a adorar al Señor. Venimos a cantarle al Señor. Y hermano, no lo siento por nadie, lo estoy diciendo por todos. Todas las iglesias pasa eso, porque no hay fuerzas. Entonces hoy vamos a dar fuerzas. Hoy vamos a ministrar fuerzas en el nombre de Jesús. Ya estamos ministrando fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Pito. Pastor, me llama la atención. Hay un pasaje en la Biblia en Mateo 8:20. Mateo 8:20 dice la palabra del Señor. Dice: las zorras tienen guarida, las aves tienen cielo, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. No le estamos dando quizás cabida para que él repose su cabeza. Hermano, es lo que hablamos aquel día, y creo que es la conclusión, hermano, porque es lo que hablamos aquel día, hermanos. Aquella mujer, hermano, dice que Booz estaba feliz, estaba contento, se fue a dormir, y llegó aquella mujer, le descubrió los pies, y ahí se acostó a los pies del Señor. Booz es Cristo. Entonces, ¿dónde vamos a descansar? ¿Dónde vamos a reposar, hermano? En los pies de Cristo, en los pies del Señor. Ahí vienen las fuerzas. Ahí vienen las fuerzas. Aquella mujer, hermano, o aquel hombre, más bien, hermano, que dice que él agarró una piedra, lo vimos con los oráculos, ¿verdad? Él agarró una piedra y la puso por cabecera de almohada. Naturalmente eso no es nada. ¿Cómo le puedo decir? ¿Qué descanso puede haber en una persona que ponga su cabeza en una piedra? Si hasta acostarse en el suelo no va a descansar la persona. Pero claramente está hablando de que Cristo es la roca, que la cabeza en la piedra, en el mano, sus pensamientos en el Señor. Ahí vienen las fuerzas. Ahí vienen las fuerzas. Porque ese es el plan del enemigo, hermano. Jalepos es reducir las fuerzas. Pero los muchachos, hermano, caminan, corren, pero tenemos que volar. Pero para eso tiene que venir fuerzas. Por eso Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Dónde está eso, Pito? En Isaías, ¿va? Eso, Pito. Isaías 40. Para que lo apunten. Amén. Amén, Zuleicita. Sí. Entonces caminan, corren y alzan vuelo. 3 estadios. ¿Sí? Tu lugar santo, lugar santísimo, espíritu, todo mi cuerpo. Ya usted lo sabe. Amén. Sí, pastor, se me viene a la mente como cuando nosotras ya hemos dado a luz a un niño, a un bebé, ¿verdad? El doctor le dice a uno, renueve sus fuerzas, tiene que tener fuerza, no se agite. O sea, ya cuando uno está dando a luz le dice a uno, no se agite tanto porque no vas a tener fuerzas. Entonces se me viene a la mente eso, de que hay que tener fuerzas para dar a luz. Para dar a luz, entonces aquí tenemos que tener fuerzas para estar en Cristo, ¿verdad? Para dar a luz, fuerzas para dar a luz. Usted sabe, hermanos, que cuando el arrebatamiento, una mujer, una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con una corona de estrellas y sus pies, hermano, sobre la luna. ¿Y qué dice, hermanos? Que estaba a punto de dar a luz. Esa mujer es la iglesia que está a punto de dar a luz. Lo que dice mi hermana, para dar a luz la iglesia tiene que tener fuerzas. Por eso el plan del enemigo es que, hermanos, no reducir las fuerzas a la impotencia para que no demos a luz, para que no nos vayamos en el arrebatamiento. Y cada uno de nosotros tenemos que dar a luz.
Por medio de la palabra. María dijo, la mamá de Jesús, hágase en mí, le dijo a Gabriel, hágase en mí según tu palabra. Se embarazó de la presencia de Dios, de la palabra, y dio fruto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra que recibimos? Tiene que dar fruto. Pero para que dé fruto, para que dé luz, tiene que haber fuerzas. Amén, hermano. Qué lindo esa alegoría. Y como decía Pinto, hermano, ¿dónde ponemos la cabeza? ¿Dónde tenemos nosotros la cabeza, hermano? Si la tenemos en Cristo, ahí viene, hermano, las fuerzas. Pero como decía un meme que vi un día de esos en Facebook, ¿verdad? Que nos preocupamos más por la recarga del celular. Y ir todas las noches a recargar el celular, hermano, en el tomacorriente, hermanos. Pero a veces nosotros no buscamos dónde conectarnos con el Señor, dónde recargarnos en el Señor, dónde recibir fuerzas en el Señor. Nos preocupamos más por el estado, la batería del celular, que la batería de nuestro corazón o de nuestro espíritu. Pero qué lindo, hermanos, que el Señor nos dé fuerzas, hermano. El domingo fue que hablamos, ¿verdad? El ayuno que yo escogí, ¿se recuerda, hermano? El ayuno que yo escogí es que cuando veas al desnudo, que lo cubras. Pero una de los pasajes o una de las cosas de ese ayuno decía soltar las cargas de opresión. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que ir y desatar las cargas de opresión de los hermanos. Amén, hermano. ¿Por medio de qué? De una oración, por medio de una liberación, por medio de una administración, hermano, por medio de la administración de la palabra. Para el Señor, un consejo, para el Señor es tan importante, hermano, esto. Ustedes recuerdan cuando el Señor dijo, ¿verdad? Sean mansos y sean humildes. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que carga hay, pero ligera. Pero ¿sabe qué es lo lindo, no? ¿Sabe lo que es poner vuestro yugo sobre vosotros, verdad? O vuestro yugo sobre mí. ¿Usted sabe lo que es un yugo, verdad? ¿Qué es un yugo? El trabajo, pastor. ¿Qué es un yugo, hermanos? Aquello que le ponían a los bueyes, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que yo me dejo poner un yugo, pero a la par mía, ¿quién está? Cristo, porque es el yugo de Él. Entonces ya yo no voy donde yo quiera, sino donde el Señor diga. Pero dice, pongan en mí sus cargas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces quiere decir que hay cargas. Entonces, volviendo a lo que les decía ahora, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas y lo de la ofrenda y la oración, hermano, qué lindo. Pero yo considero, hermanos, y yo lo hago los lunes cuando me toca lo que les decía, hermano, yo considero que lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia, en la oración inicial, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Eso dice Hebreos 12. Puesto que tenemos esta gran nube de testigos, que puede ser, hermano, testigos en las huestes espirituales, pero el hermano que tienes a la par es testigo. ¿O no? Puesto que tenemos, buscándolo ahí por favor, Hebreos 12. Puesto que tenemos esta gran nube de testigos, dice. Entonces, hermano, los hermanos que tenemos a la par, ve nuestro comportamiento, ve cómo estamos comportándonos, ve, hermano, si venimos, hermano, dispuestos a la iglesia, o si venimos, hermano, más cansados, hermano, que pareciera que no nos bañamos en todo el día del cansancio. Con todo respeto, no lo digo por nadie, hermano, con todo respeto, pero a veces vemos hermanos en otras iglesias, de otras galaxias, hermano, que hasta se ven añejos, dicen uno, se habrá bañado, el hermano. ¿Quiere que le hable de mí? Mientras me busquen ese pasaje, ¿quiere que le hable de mí? Y ahí está mi esposa y mi hija de testigo. Yo antes de ir a la iglesia, hermano, sea domingo, sea lunes, sea miércoles, sea cualquier día, cuando trabajaba en lo secular, yo corría, hermanos, con la ruta, o cuando trabajaba en oficina, yo corría, hermanos, para irme rápido para la casa, y lo primero que hacía, ¿qué era, amor? Meterme al baño, hermanos. Meterme al baño. Yo es lo primero que hago, hermano. Y salí a trabajar ahí, y con el tiempo que estoy trabajando con mi hermano en el taller, hermano, yo no venía a la iglesia sin antes bañarme. Así sea, hermanos, culto a las 6 de la tarde. Yo estoy hablando de mí. No estoy diciendo que es tu doctrina. Y ahora, hermanos, con la ruta que tengo, hermanos, yo corro, hermanos, para estar en la casa buen tiempo, hermanos, meterme al baño, tomarme mi tacita de café. Entonces yo no puedo venir a la iglesia sin bañarme y sin tomar café.
Fresquito. ¿Ah? Hermano, que no se bañe porque no le gusta. Porque, hermanos, a veces, hermano, no lo estoy diciendo por nadie, estoy hablando en general. A veces vemos hermanos que usted dice, puchica, no, eso es del hebreo, ¿ah? Pues mi alma, digo los ticos, ¿ah? Parece que no se bañó. De hecho, hermano, una anécdota, yo tuve que hablar con un hermano en Tibá, yo no era pastor, éramos así que ovejas, hermanos, estamos ahí empezando. Y yo lo veía que el hermano llegaba, todo despeinado, hermanos, y llegaba, hermano. Y usted lo veía sin fuerza lo veía. Y yo un día me le acerqué, y no era pastor, me le acerqué, y iba a decirle no, porque así no, y así no. Y yo le dije, hermano, mira, te doy un consejo. Y era amigo de la infancia. Entonces yo le dije, le hablé de mí. Y yo no iba a la iglesia sin antes bañarme. Hermano, no estoy hablando de malos olores, no estoy hablando es que, no sé, uno suda, hermano, uno se empolva en la calle, hermano, que el smoke, es rico llegar a la iglesia fresquito, rico, hermano. Y yo una vez hablé con el hermano y yo le dije, mira, te doy un consejo, báñese antes de ir a la iglesia. No, pues yo me baño todos los días, sí, pero te ves añejo, como buen amigo, te ves añejo, te ves sin fuerzas, te ves cansado, flaco y ojeroso, ¿no? La canción. Y me agarró el remo, hermano, me agarró el remo. Y ya lo veía uno, ya lo veía el pelito fresquito, hermano, tenía colochos, ya lo veía uno fresquito, hermano. De que tiene oídos por oír que oiga. Yo no estoy diciendo que usted huele feo, ni que no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es que tenemos que venir con fuerzas y con buena aptitud a la iglesia, hermano. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarlos, porque tenemos 9 testigos. Les decía eso, hermano, porque el hermano que tienes a la par, o el hermano que no vino hoy, o el hermano de los domingos, él nota con qué aptitud venimos o con qué fuerza venimos a la iglesia. Amén, hermano. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que ser renovados en el espíritu. Tenemos, hermano, que ser vestidos de un nuevo hombre. Pero antes de eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. No viene lo nuevo si no nos despojamos de lo viejo. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia es despojarnos del peso y del pecado. O sea, quiere decir que una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Entonces a veces no tenemos la fuerza para levantar las manos porque ni siquiera nos hemos puesto a cuentas con el Señor, ni siquiera le hemos pedido perdón al Señor. Porque ¿quién aquí no peca? Todos. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque si no, no vamos a poder levantar las manos. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, y porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, si no nos ponemos a cuentas con Dios, no se cumple la palabra que dice que yo quiero que todos los hombres levanten manos santas, sin ira y sin contienda. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando venimos es despojarnos de eso, quitarnos ese cansancio, sacudirnos el polvo, bañarnos antes de venir, tomarnos una taza de café para el que toma café, ¿no? Para agarrar fuerza, ¿va, Pito? Porque sin café, ¿va, Pito? Amén, hermano. Entonces, despojarnos del peso no es pecado. Es un peso, hermanos, que fácilmente nos envuelve, que fácilmente nos agobia. Y más adelante dice, y corramos con paciencia. Quiero encontrar el pasaje. Y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Entonces, esta carrera no es de velocidad, es de paciencia. Vale más ser paciente que valiente. Entonces tenemos que correr la carrera con paciencia. Y yo siempre lo decía allá en Tibada, aquí el que menos corre alcanza un venado, ¿verdad? Porque no es de velocidad, es de resistencia y es de paciencia. Amén. ¿Qué dice, Benitos? Dice en Hebreos 12:1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tremendo, hermano. Con paciencia se corre la carrera, hermano. Pero parece que despojarse. Y los testigos, ¿verdad? Que estamos hablando. Que hay hermanos, ¿cómo decía que hay hermanos, amor? Que hay hermanos que son comunicativos, por no decir chismosos, ¿no? Amén.
¿En qué consistía la fuerza de Sansón? ¿Ah? En el pelo. Y el pelo nos puede hablar en ese momento de cobertura, ¿ah? La mano de Dios cubriendo su cabeza, sus pensamientos. Ahí radicaba la fuerza de Sansón. ¿Cómo le quitaron las fuerzas? Estamos hablando de la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo le quitaron las fuerzas? ¿Ah? Cortándole el cabello. Pero la caída de Sansón no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso. Lo empezaron a trabajar. Dalila lo empezó a trabajar. Lo dormía en las piernas, ¿no? Lo dormía en las piernas, pero lo fue trabajando. Lo fue trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que él dijo. Y aconteció que, presionándole ella, Dalila, presionándolo, cada día con sus palabras e inoportunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón, hermano, le redujeron al alma a mortal, o sea, de muerte, angustia. Lo trabajaron, hermano, pero lo trabajaron a nivel de mente primero. Antes de cortar el cabello y quitarle la fuerza, lo trabajaron a nivel de mente. Entonces quiere decir, hermano, que lástima el tiempo, hermano. Quiere decir, hermano, que el ataque es a la mente. Por eso tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Pero es a nivel de mente. El primer ataque y pérdida de fuerzas es a la mente. Porque fue lo que él le dijo a Dalila, ¿verdad? Si me atanen, ¿verdad? Con mimbre fresco primero, ¿verdad? Y lo ató, hermano. Si Sansón los filisteos sobre ti, ¡pah! Rápido salió. Después digo, no, mira, si me atan con cuerdas nuevas, ¿verdad? Ahí pierdo fuerza. Lo durmió, lo ató con cuerdas. Sansón, los filisteos sobre ti. Y se despertó fácilmente. Pero la tercera ya no pudo. ¿Por qué? Porque le decía, eso fue antes. O después, más bien. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién se recuerda? Porque le digo, si con tela atan mis guedejas, los cabellos, las trenzas. Si con tela me amarran las trenzas con una estaca a la tierra, podríamos decir, hermano, pensamientos a nivel tierra. Los pensamientos tienen que ser arriba, celestial, a nivel tierra, hermano. Ahí lo agarró. Ahí le agarró la mente. Ahí le cautivó la mente. Ahí lo angustió. Ahí lo importunó. Ahí su alma fue reducida. Porque en esa vez, a pesar de que ella, con las ovejas, y los filisteos sobre ti, se volvió a soltar. Pero como ya él no tenía fuerzas, hermano, ya su alma estaba reducida, hermano, ya era muy fácil que él confesara y dijera, si me cortan el cabello. Lo raparon y hasta los ojos perdió. Se debilitó como cualquier hombre. Desnudó su alma, le mostró sus heridas. Pero a mí me llama la atención, hermano, su alma fue reducida. Fue lo que pasó con Ana también. Lástima el tiempo, pero fue lo que pasó con Ana, hermano, también. ¿Qué pasó con Ana? Dice la Biblia, hermanos, que Ana, lo hablamos el lunes, creo, ¿verdad? Dice que estaba amargada en el alma, con amargura de alma. Y llegó, hermanos, se pasó adelante, derramó su alma, a pesar de que estaba angustiada, estaba amargada. Dice que derramó su alma, llegó Elí, la vio orando y le dijo, dirige tu vino como si estuviera borracha. No, yo no estoy borracha. Estoy angustiada. En mi alma. Perdón, sí, angustiada en mi alma y atribulada en el espíritu. Entonces, qué tremendo, cómo el enemigo trabaja, hermano. Trabajó a Sansón y trabajó a Ana, porque primero era una alma amargada, un espíritu atribulado y candado en la matriz. Por eso no daba luz, por eso era estéril, no daba luz. Hasta que derramó su alma. Hay que tener cuidado, hermano. Ustedes saben que el espíritu de Amalek, muy rápido, dice que ahí está marcado, dice que el espíritu de Amalek dice que él desbarató la retaguardia de todos los débiles, cansados y trabajados. Entonces la persona que está cansada, que está trabajada, que está atribulada, que está angustiada, es presa fácil de un espíritu de Amalek.
¿Usted sabe lo que es el espíritu de Amalek, verdad? Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, borrarás de la memoria. Entonces tenemos que reposar en el Señor, tenemos que descansar en el Señor. Entonces, ¿qué quita las fuerzas, hermano? Lástima el tiempo, ya no me dio tiempo, ¿verdad? Pero claramente uno es el miedo. El miedo quita las fuerzas. Lo vimos el domingo, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. La amargura, como lo vimos ahorita, el alma de Ana estaba amargada, ¿verdad? Las aguas de Mará eran amargas y tuvieron que tirar un tronco ahí, ¿verdad? Un árbol, tipificando la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo. La tristeza, hermanos. ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Entonces, cuando hay una persona atribulada, cuando hay una persona angustiada, cuando hay una persona cansada, lo que tiene que hacer es oración. Orar y pedir fuerzas. Ahí está, lo que les decía ahora, el siervo fiel y prudente, que le dé el tiempo, el alimento a su tiempo. Hermano, es importante porque no es, hermano, ay, sí, hermano, pobrecito, el hermano, ¿verdad? No, pobrecito, no, eso vale el lomo, hermano. Es hablarle con la palabra, darles la palabra al tiempo. Amén. Pastor, aquí encontré un versículo de la Biblia, Éxodo 15:2, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Ahí está. Pero hay que reconocer la paternidad de Dios. Hay que reconocer la necesidad que tenemos. Si eres padre, hermanos, si Él nos va a dar lo mejor. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros que somos malos padres, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Las preocupaciones, los afanes de este siglo quitan las fuerzas. Vea qué tremendo. Los cuidados del siglo, el engaño, hace infructuosa la palabra. Las preocupaciones del mundo vuelve estéril la palabra. Los cuidados de este siglo ahogan la palabra. Los negocios de este mundo ahogan el mensaje y no deja que dé fruto. Cuando sobrevienen las preocupaciones, dice el último ahí, y las pasiones, lástima el tiempo. Pero lo que decía el Señor era profecía. ¿Qué decía el Señor en la profecía? Fruto de labios que confiese su nombre. No escondernos de la presencia de Dios. Es que nos escondemos de la presencia de Dios. No, aquí me quedo escondido, allá abajo, ¿verdad? Por allá me quedo escondido, hermano, escondido de la presencia de Dios. Justificándose, decía la palabra, por lo que nos hicieron, hermano. Pero bueno, en verdad que lástima el tiempo, hermano. La pérdida de gozo, claramente, hermanos, quita fuerzas, hermano. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Por sumo gozo. Tenemos sumo gozo en las diversas pruebas, ¿verdad? Porque esas pruebas producen paciencia. El Señor dijo, hermanos, que el gozo que Él tenía, hermanos, por el gozo que Él tenía, sufrió en la cruz. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, quiere decir que el gozo es el estadio final. Es la meta final, justicia, paz y gozo. ¿Cuál es la estadía? Lo final, el gozo. Pero no puede haber gozo si hay cansancio. La meta final es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La meta final, hermano, es ver al Señor. Pero para poder ver al Señor tenemos que estar en paz y en santidad. Buscar la paz con todos. Y la santidad, sin la cual en lo final es ver al Señor. ¿Sí van a entender, hermanos? Y número 6, creo que la última, las cargas de transgresión. Lo hemos hablado, esto sí lo hemos hablado mucho. Hay mucho trabajo, las deudas, el estrés, hermano. Todo eso, la ansiedad del hombre, hermanos. Amén. Oremos, vamos de pie. Y como les decía ahora, estamos a 5 minutos, perdón el tiempo, pero en verdad que me impactó esa palabra jalepos, que el plan del enemigo es quitar las fuerzas. Entonces en 5 minutos, hermano, te voy a pedir que pases al altar y vamos a orar.
Y vamos a orar por ti, mi esposa y yo, para que recibas fuerzas. Aquí estamos todos, hermano. Todos en algún momento nos hemos desanimado. Todos en algún momento hemos querido desfallecer. Todos en algún momento hemos querido renunciar. Todos en algún momento nos hemos escondido de la presencia del Señor. Todos en algún momento hemos dicho: Señor, ya no aguanto más. Señor, renuncio. Señor, ya no vuelvo más a la iglesia. Y el secreto es despojarnos. Despójate. Oh, despójate. Dile: Señor,